Buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión, nuestra videoclase va a tratar sobre el tema de will and going to. Estos dos temas son de suma importancia eh, por dos cosas. Uno, son la base gramatical sobre la que van a escribir el script de la segunda fase del proyecto colaborativo. Y segundo, hace parte de la unidad 2.4, que es la última unidad que vimos o que estamos viendo en esta semana. La unidad gramática. Entonces, realmente son dos estructuras que son muy similares porque hacen parte del futuro, pero tienen funciones diferentes. Entonces, hoy vamos a ver cómo se usa cada una dependiendo de su contexto para saber cómo usarlas y después haremos algunos ejercicios prácticos. Entonces tenemos acá una imagen en donde aparece will and going to. Will lo tenemos eh, como en una primera, en un primer contexto, como una decisión rápida. Entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Entonces esto traduciría estoy sediento. Eh, I think, yo pienso que voy a comprar hoy o compraré algo de beber, a drink. En este caso, es una decisión que tomó, o sea, que está pensando en el momento de estar hablando y simplemente eh, tomó la decisión de hacer algo. Entonces, eh, una decisión rápida, por ejemplo, si no encontramos huevos en la cocina y estamos haciendo la comida, entonces tú dices, si es fundamental para la comida, entonces I will buy eggs, entonces compraré huevos, en este caso, habiendo el precedente de que no hay para cocinar o de pronto se acabó el pan, entonces I will buy bread. Entonces, dependiendo de la situación, si es una decisión rápida, podemos usar will. Otro caso es ofrecer cosas. Por ejemplo, that looks heavy. I will help you with it. Eso luce pesado. Te ayudaré con eso. Entonces, aquí estamos ofreciendo, por ejemplo, ayuda. Entonces, para ofrecer ayuda también es una forma de contexto en el que podemos usar will. Promise. Promise se refiere a una promesa. Entonces, en el ejemplo que tenemos, dice, Don't worry, I won't tell anyone. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Te lo prometo. Pues no dice te lo prometo, pero suena a eso, suena a una promesa. Entonces, si estamos prometiendo algo a alguien, eh, no se lo diré, no iré, o sí se lo diré, o sí iré, o alguna acción que vaya a suceder en el futuro con respecto a una promesa, cumplida o no cumplida, usamos will. Threat. Threat se refiere a una amenaza. Esta amenaza se refiere más que todo em, cuando tenemos una situación y nosotros queremos tener una finalidad, por ejemplo, if you don't stop, I will tell your mother. Si no te detienes, le diré a tu madre. Entonces, por ejemplo, esta sería algo que, una advertencia o una amenaza que le podríamos decir a un niño, por ejemplo, cuando no están quietos. Entonces, en este caso, le podemos decir, si no te quedas quieto, le digo a tu mamá. Entonces, en este caso, también es válido el uso del will. Y refusal se refiere a rechazo. Entonces, en el rechazo normalmente vamos a usar
la contracción de will not, que se escribiría want, como vemos en el ejemplo. Acá vemos que en la parte que estoy subrayando con azul, la contracción, la forma como se escribe la forma abreviada de will not. Entonces sería want. Eh, a veces tengo estudiantes que, por ejemplo, escriben willent, eh, atendiendo a otras estructuras gramaticales en donde se hace también la negación. Pero en este caso, la negación se hace de esta forma. Simplemente es mucho más sencillo escribir want. She won't listen to anything I say. Ella no escuchará nada de lo que yo diga. Entonces, ahí se está rehusando. Entonces, aquí en este caso estamos simplemente haciendo una expresión de algo que sé que va a haber un rechazo. Entonces, no me va a querer, no me va a hablar, no me va a escribir, no me va a escuchar en este caso. Entonces, cuando la situación esté inmersa en un rechazo, también usamos will. En este caso, como es un rechazo, el rechazo no puede ser positivo, entonces por eso usamos want. La otra estructura importante es going to. Entonces, going to sí es mucho más concreto sobre un plan próximo o, o una evidencia de que algo, o sea, cuando tenemos que algo es evidente que va a suceder, por ejemplo. Si vemos el cielo gris, es evidente que va a llover. Entonces, esa es la evidencia que nosotros tenemos para decir que va a llover. Entonces, siempre que tengamos una evidencia para decir que algo va a suceder en el futuro, usamos going to. Y o un plan eh, en el momento, una decisión que tomamos en el momento de hablar. Entonces, por ejemplo, decimos, I'm going to the beach next weekend with my friends. Entonces, eh, este tipo de decisión no es una decisión inmediata, sino es una decisión que dice next weekend, el siguiente fin de semana. Entonces, acá tenemos una partícula eh, especial y es que estamos diciendo cuándo va a suceder eso. Entonces, cuando tenemos una partícula en donde vamos a decir el próximo año, el próximo mes, mañana, en una semana, este tipo de partículas son las que nos orientan para dar el uso del going to. Si no las tenemos, entonces simplemente usamos will, pero en este caso la tenemos y decimos I'm going to the beach next weekend with my friends. El segundo caso es la evidencia, como les estaba explicando. Si tenemos una evidencia de algo, por ejemplo, en este ejemplo, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Entonces dice, mi estómago me duele mucho y pienso que voy a vomitar. Entonces la evidencia es el dolor de estómago y el- la, el- la posible consecuencia es que vaya a vomitar. Entonces tenemos, simplemente tenemos una prueba y alrededor de la prueba generamos una hipótesis. Entonces en este caso la hipótesis sería I think, no lo está asegurando, voy a vomitar. Simplemente, o podemos decir no solamente dolor de estómago, puedo decir tengo náuseas, voy a vomitar. O tengo fiebre, voy a, eh, voy a, voy a estar enfermo. Realmente son signos que a uno lo alertan le dan cierta evidencia de que algo va a suceder. Em,
Aquí estamos hablando después de un marcador, entonces it's 70 o es 70 o van 70-0. They are going to win. Ellos van a ganar. Evidentemente van a ganar. Si es un partido, si fuera un partido, por ejemplo, de fútbol, sería no sería real ese marcador. Normalmente los partidos de fútbol no llegan hasta 70. Pero digamos en un partido de fútbol, si yo digo van 10-0, es muy posible que vayan a ganar. Entonces 10-0 sería la evidencia y they are going to win sería la posible situación que va a suceder de acuerdo a la evidencia. Entonces ahora vamos a ver unos ejercicios para que podamos hacer una exploración práctica sobre el mismo tema. Tenemos when we get home, we dinner. Entonces, en este caso, tenemos cuando lleguemos a casa, em, vamos a comer. Simplemente estamos diciendo algo que vamos a hacer a la casa. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una decisión inmediata, porque no estamos hablando acá, no se está hablando de ningún tiempo next week, no estamos especificando el tiempo en que va a suceder, sino estaría en la categoría de decisión inmediata. Entonces, en este caso, escribimos will have. Will have. Bueno, en el siguiente ejercicio dice, I know they feel very happy if they win the match. Entonces, eh, tenemos un hecho seguro, un hecho concreto, es que dice I know. Entonces se supone que conocen a estas personas. Entonces, en este caso, em, estaríamos hablando de un tipo de decisión en el que tenemos certeza de que va a suceder. Entonces, cuando tenemos la certeza que va a suceder, usamos también will. Entonces, en este caso, eh, usamos will feel. I know they will feel very happy if they win the match. Entonces, acá no hay acá no hay una decisión rápida, ni una oferta, ni una promesa, no hay una amenaza, no hay un rechazo, pero sí podemos estar seguros que es- el uso del will acá es el más apropiado, pues no nos está dando ningún tiempo verbal que nos diga eh, en qué momento va a suceder esta acción, simplemente está nombrando un estado en el futuro, un estado sentimental en el futuro. Entonces, em, no estamos hablando de ninguna decisión para usar going to, ni tampoco tenemos una evidencia, simplemente es algo que internamente el interlocutor sabe, porque de hecho lo dice, I know, they feel. Entonces es como una madre que sabe cuándo van a pasar las cosas con sus hijos, porque los conoce. Entonces en este caso, pues son amigos y simplemente conocen qué va a suceder con cada uno. En el número 3, they have already decided on their next summer holiday. They do a tour of Norway. Ellos ya han decidido
sobre el siguiente sobre el siguiente festivo, sobre el siguiente feriado. em, y lo que van a hacer es ir a un tour a Noruega. Entonces, en este caso, tenemos una partícula que dice next summer. Ese next summer es un plan del que hablábamos, que cuando tenemos una partícula de tiempo que nos dice específicamente cuándo va a suceder algo, en este caso usamos going to. Entonces, esta oración evidencia esa partícula con el next summer. Entonces, en este caso, la, la conjugación más apropiada sería they are going to they are going to do they are going to do a tour of Norway. Entonces, en este caso, ya vemos la diferencia entre usar el will and going to. En este caso, next summer es la partícula que nos está indicando cuándo y cómo debemos usar el going to. El número 4. She thinks that the take that correct be really exciting. Entonces, en este caso, acá no tenemos ninguna partícula de tiempo. Acá no estamos ofreciendo nada, no estamos prometiendo nada, no estamos retando a nadie y tampoco estamos haciendo un rechazo. Pero entonces tenemos el she thinks, que es la partícula que nos está indicando que tenemos plena certeza. Entonces, como en el ejercicio 2, acá I know, she thinks. En este caso, I know simplemente está hablando de la primera persona y acá estamos hablando de la tercera persona. Este she thinks nos está indicando que tiene seguridad en cuanto a lo que va a suceder. Entonces, en este caso, cuando tenemos seguridad de que va a suceder algo, entonces usamos will. Will be. She thinks that the take that the correct will be really exciting. En este caso estamos hablando de simplemente de tomar el concierto, ese concierto, es como estamos hablando de alguien que va a realizar ese concierto, puede ser por ejemplo un músico. Entonces acá estamos hablando de que tomar ese concierto, o sea, realizarlo, va a ser realmente sorprendente, o sea, va a ser algo bueno para esa persona. Entonces, en este caso, she thinks, en la tercera persona, están hablando de que ella piensa que X persona le va a ir muy bien en ese concierto, entonces por eso usamos acá will be. En este caso, el contexto de she thinks nos indica que podemos usar will. En la quinta tenemos what are your plans for this evening. Entonces acá estamos hablando de planes y estamos hablando de evening, o sea, tenemos una partícula de tiempo. En este caso, acordémonos que cuando tenemos una partícula de tiempo, como el next summer, usamos going to también. Entonces, en este caso, vamos a decir I, nos dan el sujeto, conjugamos el verbo to be, I am going to, y adjuntamos el verbo que nos están dando en paréntesis. I am going to meet my friends and then go to a birthday party.
Entonces, simplemente estamos hablando de cuáles son tus planes para esta tarde. Entonces, voy a encontrarme con mis amigos y luego vamos a ir a una fiesta de cumpleaños. Entonces, ya vemos que evening es la partícula de tiempo que nos está indicando que podemos usar ahí going to. If you receive, el número 6, if you receive, if you receive, revise, sorry, if you revise for the exam, I'm sure you get result, a good result. Entonces, en este caso, eh, eh, I'm sure sería una apreciación de que conoce la persona, que está segura que va a pasar. Y cuando estamos seguros de que algo va a suceder en el futuro, no porque tengamos una evidencia externa que pueda ser observable, sino simplemente porque internamente lo sabemos, tenemos plena seguridad. Entonces, en este caso, como sucedió en la partícula I know y en la partícula she thinks, I'm sure es la partícula que nos está diciendo que internamente el interlocutor sabe que eso que está hablando va a suceder. Entonces, aquí en este caso ponemos will get. El número 7. The weather forecast is good for the next few days. Acá tenemos for the next few days. Bueno, primero es una partícula de tiempo que nos estaría indicando el uso correcto de alguna de las dos partículas. En este caso sería, no podría ser will, porque will ya sabemos que no está hablando para usar el will. Lo usamos simplemente cuando no existe una partícula de tiempo que nos esté diciendo que lo podemos usar. En este caso la tenemos. Entonces, acá simplemente dice the weather forecast, la predicción del clima es buena para los siguientes días. Entonces, nos está diciendo em, el, el tiempo en que va a suceder la acción. Entonces, en este caso, tenemos que usar going to y diríamos the weather forecast is good for the next few days. It is going to be very sunny. Esa es la predicción del tiempo. Entonces, acordémonos que en la explicación yo les daba un ejemplo también sobre el clima. Y una de las evidencias que teníamos, por ejemplo, era que las nubes estaban grises, por ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos una evidencia. Pero en este caso, no tenemos una evidencia, tenemos simplemente pues una partícula de tiempo la que nos está diciendo o que nos está indicando que dentro de ese tiempo va a suceder algo. Entonces, cuando tenemos plena seguridad del tiempo en el que va a suceder algo, ahí sí usamos going to. Entonces, en este caso, escribimos it is going to be very sunny. Entonces tenemos la hipótesis de weather forecast y tenemos
las partículas de tiempo. Entonces, en esta oración tenemos ambas. Tenemos una hipótesis y también una partícula de tiempo. Entonces, en este caso, con mayor razón, podemos usar sin ningún problema going to. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido una breve explicación para entender este tema. Cualquier duda adicional, yo puedo estar atendiendo sus preguntas dentro de la mensajería interna. Espero una próxima video clase tener una mayor participación de los estudiantes para que este espacio sea más provechoso para ustedes y los espero en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bye bye.